En el video anterior vimos y hablamos de la imagen de Santa Inés del Monte en la avenida intercomunal José Antonio Páez. Pero quizás pocos saben que Santa Inés del Monte también tiene una capilla aquí en el municipio de Cocorote. ¿Y quién más que Marcelino, historiador y cronista del municipio, para seguirnos contando más? Marcelino, ¿cómo estás? Muy bien, Esta capilla está ligada a la imagen, cuéntanos. por supuesto. Al contrario, la imagen está ligada a la A la capilla. capilla. ¿Por qué? Porque primero fue la capilla y luego entonces, como habíamos conversado la vez pasada, precisamente estamos en el sitio de la capilla Santa Inés del Monte, que lo primero que debemos es decir, aclarar que esto no es, digamos, municipal. ¿Ok? Este espacio no es municipal. Este espacio es de la familia Muñoz Sea. De hecho, la casa de la... Es su terreno propio. exacto, es el terreno de la casa, de donde estaba la segunda casa de la señora Nicomedes Sea, la que inicia con la tradición del velorio a Santa Inés del Monte los 21 de enero. Es una costumbre muy venezolana, desde la colonia hasta hace poco, que los productores asumían un santo como su protector. Así como cada pueblo desde la colonia le colocaban un santo para que fuera su patrón, bueno, los productores también asumían un santo para que digamos, les favoreciera o intercediera por ellos durante todo el año para que las cosechas fueran bastante productivas, para que los animales no se enfermaran. Como ha sido nuestra historia, con imágenes, cuando adoraban al sol, los mayas. Claro. Entonces, ahora que tú haces esa referencia a los indígenas, bueno, lo que se cambió fue los nombres de los santos, pues de las deidades, pero ya esa creencia la teníamos, ¿no? Siempre. Entonces, la señora Nicomedes Sea era productora de esta zona de la parte alta, donde está precisamente la avenida intercomunal José Antonio Páez, lo que es la parte norte, donde donde está Pie de Montaña, donde está Vista al Valle, toda esa parte hacia arriba, hacia el cerro, es lo que se conocía como la Mengoya. Hoy día hay una sola finca que se hace llamar la Mengoya, pero toda esa zona donde están las casas, toda esa zona entonces se conocía como la Mengoya, ¿verdad? Es más, todavía los nietos de la señora Nicomedes Sea hoy día tienen su fundo allí. Hoy día todavía existe pues un fundo que ellos tienen, que bueno, se dedican a la ganadería y también a la agricultura. Entonces, la señora Nicomedes comienza a hacer lo que se conoce como el velorio a Santa Inés del Monte el día fijado por la iglesia para la celebración de lo que se conoce como su onomástico, 21 de enero. Y entonces esa tradición familiar, esa tradición particular fue cobrando mucha vida porque digamos que ella sentía que le iba bien y entonces repartía chicha, hacía un sancocho, eso venía acompañado de cantos, es decir, que había un jolgorio, había una animosidad, era realmente una fiesta comunitaria en lo que se convertía esa celebración del velorio de Santa Inés del Monte. Y bueno, eso no solo lo hacía ellos, eso muchos otros productores también tenían esa costumbre. Santa Inés del Monte estuvo más ligada a este barrio donde estamos en este momento, que es Caja de Agua, que por cierto es el barrio fundacional de Cocorote, o sea, Cocorote nace en lo que es hoy Caja de Agua. Y una de las, digamos, de los fundamentos para decir eso es que podemos observar que la cuadrícula, lo que se conoce como la cuadrícula española, se da aquí en Caja de Agua, es decir, tenemos la iglesia,
lo que en ese momento se conocía como Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, y la Casa de Gobierno, alineado. Y las demás casas alrededor. Entonces, bueno, este es el barrio fundacional. Ahora, ¿por qué Santa Inés del Monte se hizo tan conocida, tan popular? Porque bueno, luego de la construcción precisamente de esta avenida que está acá, que el sentido que va desde, tenemos acá el este, ¿verdad? Ajá, desde el este al oeste, este sentido es la Sucre y la Páez es la que va en el sentido contrario. Entonces, esta avenida Sucre, desde que se hace esta avenida Sucre, a los pocos años se constituye una línea de taxis y esa línea de taxis digamos que toma el nombre de Santa Inés del Monte, que es Asociación Civil, Unión de Asociación Civil Santa Inés del Monte. Entonces, bueno, ya ellos se incorporan a lo que fue la celebración, entonces venían a la misa con todos los vehículos. En aquel entonces hablábamos de muchísimos vehículos, cerca de 100 vehículos. Entonces, imagínate tú una caravana, ya no la caravana ya no la procesión del grupito familiar y amigos cargando a Santa Inés del Monte, sino montada en una camioneta y todo aquel poco de carros con la corneta, bueno, por todo el pueblo. Entonces eso le dio mucha popularidad al velorio de Santa Inés del Monte. Velorio, repito, que nació allá en La Mengoya, ¿verdad? Con los habitantes de La Mengoya y luego fue, bueno, trasladado hasta acá, a tal punto que luego que desaparece la señora Nicomedes Sea, que es quien inicia esta tradición, su hijo, Agustín Muñoz Sea, ya también desaparecido, construye la capilla acá. Construye la capilla acá y entonces a partir de allí comienzan a hacer el velorio en este sitio en el cual estamos. Y en la actualidad, ¿qué tipo de celebración se sigue haciendo acá en enero? Bueno, ya como te dije, desapareció la fundadora de la tradición, la señora Nicomedes, desaparece su hijo Agustín, que es el que asume luego que su mamá desaparece la esposa, la señora Inés Verastegui, esposa de Agustín. Entonces ahora quedan los hijos de la pareja Agustín, la señora Inés Verastegui, que ellos están a escasos 80 metros a lo sumo de acá. Ellos, bueno, han sido muy abiertos con el tema de la celebración y han permitido que la comunidad se incorpore. Algo bien interesante que todavía permanece es que esos velorios eran velorios en los cuales el que lo organizaba daba muestras de agradecimiento por cómo le había ido durante ese año. Entonces es un honor para los que organizan el velorio atender a la persona que viene. Entonces se sigue repartiendo chicha, se sigue haciendo una tremenda olla de sancocho para que el que viene acá al velorio, se sigue repartiendo café, a veces se reparte chocolate. O sea, el velorio de Santa Inés del Monte se constituye en una fiesta comunal. Y eso, obviamente, repito, en este momento lo asume ese Consejo Comunal del sector Los Bomberos, pero ese ha sido como la filosofía del velorio de Santa Inés del Monte, que en aquel entonces, cuando nació, la señora Nicomedes agradecía a Santa Inés por su intersección y por lo bien que le iba. Entonces también repartía lo que ella consideraba que debía dárselo a sus vecinos para agradecerle a Dios esa bondad que había tenido para con ella y para con su familia. Ahora vayamos a otra parte de la historia de la capilla y de Santa Inés del Monte, que es esas osamentas que incluso están allí adentro, conservadas y guardadas como una especie de museo antropológico, podríamos decir,
Cuéntanos sobre eso. Bien, cuando se estaba haciendo esta avenida, estamos hablando del año 73, 1973, cuando se estaba haciendo esta avenida, cuando se estaba excavando, ¿verdad? El payloader, en un momento determinado, encontraron unos huesos. Fue tanta la impresión que hasta pararon los trabajos. Obviamente fueron al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, para aquel entonces Policía Técnica Judicial, porque encontraron unas osamentas presumiblemente de hombres. Y eso, bueno, pudiera ser lo primero que se le viene a la mente a cualquiera, es, mira, mataron a alguien y lo enterraron ahí. Allí, claro. Y como este era un camino para la quebrada de la Virgen, cualquiera lo hubiese ocultado allí. Pero resulta que, bueno, que hacen los estudios y no era tal. Aquí al lado hubo un vecino llamado, ya desaparecido también, Héctor Oviedo. Él, en lo que era el patio de su casa, bueno, comenzó a construir un galpón, porque él era mecánico, comenzó a construir un galpón con la intención de, tener su propio taller mecánico. Y en lo que está haciendo la perforación para hacer un pilar, se da cuenta que encuentra mucha osamenta también. Aquí al lado, ¿verdad? Los muchachos que venden aceite, el papá de ellos, cuando comenzó también a construir lo que era la jardinera, también encontró osamenta. Entonces, es decir que en los alrededores, la gente se da cuenta de que es muy fácil, está a flor de piel, encontrar huesos. Entonces no encontraban qué hacer con esos huesos y los fueron almacenando aquí. Y utilizo la palabra almacenando a propósito, porque no fue que los colocaron, los limpiaron, no. Iban quedando. Iban quedando aquí. De hecho, acá al pie, donde está Santa Inés del Monte, allí, hicieron una excavación y los lanzaron allí. Porque bueno, decían, ¿qué vamos a hacer con estos huesos? Comienza la especulación, ¿no? La especulación popular comienza. Mira, esos huesos. Bueno, hay una capilla aquí, en este sector. No, lo que pasa es que la primera iglesia de Cocorote, y comienzan a decir de Cerritos de Cocorote, era allí. Y entonces en el terremoto de 1812 se vino abajo la iglesia y mató a todos esos españoles que estaban en misa. Esa es la especulación. Y durante muchísimos años, esa especulación fue de boca en boca a tal punto que hoy día mucha gente todavía cree que eso es una verdad. Y no es así. Cuando a mí me seleccionan cronista oficial del municipio en el 2017, yo voy a un encuentro nacional de patrimonio funerario. En ese encuentro nacional de patrimonio funerario me encuentro con la antropóloga Albany Monroy, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Yo le comento lo que había acá, que estaban los huesos, que era muy frecuente que en los alrededores de este sitio se encontraran huesos. Y le pregunto qué es necesario para que un equipo de la Universidad Central de Venezuela de antropólogos llegue hasta acá. Ella me da sus condiciones y logramos traerlos. Logramos traerlos en el 2017, logramos traerlo a final ya de año, logramos traerlo en noviembre de 2017, logramos traerlo para acá y hacen excavaciones. ¿Y qué puedes creer? Que por ejemplo allí al frente de esa casa, en lo que es la jardinera de esa casa, con una brochita solamente limpiando, encontraron huesos, encontraron dientes, encontraron falanges. Les conté lo del señor Héctor allá en el galpón que construyó. Fuimos allá, también encontraron osamentas.
Entonces hicieron algunas excavaciones por acá, en este patio, también encontraron osamentas. Entonces se dieron a la tarea de limpiar esos huesos que estaban allá, que estaban ahí puestos. Los clasificaron, les hicieron un tratamiento de limpieza y los volvimos a colocar allí ordenados. Vinieron en una segunda oportunidad, le hicieron algunos rayos X a algunos otros huesos, se llevaron unas pequeñas muestras y bueno, determinaron muchas cosas interesantísimas. Muchas cosas interesantísimas, que ya no es especulación, ahora es ciencia. Claro. La primera cosa que dijeron es que los dientes todos eran dientes de pala. ¿Qué significa eso? Que son esos dientes que por acá son cóncavos, ¿verdad? Que la parte posterior del diente es cóncavo. Uh-huh. Lo segundo es que las frentes que encontraron, ¿verdad? Son frente huidiza. O sea, no son rectas, sino que se describe un ángulo hacia atrás. ¿Ok? Uno de estos huesos, no recuerdo en este momento si es el más largo del brazo o el más largo del pie, tiene un septum. Un septum es un orificio. El cráneo, nosotros tenemos una especie de sutura que llaman sutura craneal. Ese es como cuando los niños están pequeños y que dicen no se le ha cerrado la mollera. Han oído a las abuelas que dicen eso. Esto se va cerrando, ¿no? Pero ahí queda como que hubiese sido cosido, pero no bien surcido, como dicen las abuelas, sino una costura ahí medio burda. Bueno, eso se llama sutura, sutura craneal. Pero en estos huesos que encontraron aquí tienen un pequeño espacio que no es como tres grandes bloques, sino los tres grandes bloques que tienen los demás, pero ese tiene un pequeñito acá. Ese se llama sutura aislada. Es como una isla, por eso le dicen así, sutura aislada. ¿Y qué crees? Todas estas cuatro características que te acabo de mencionar son características de aborígenes. Es decir, que estos huesos que encontramos en este terreno de la capilla y en los alrededores de la capilla Santa Inés del Monte no son huesos de europeos, sino huesos de aborígenes. O sea que esto pudo haber sido un camposanto indígena, por decirlo así, un cementerio indígena. Hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías, pero bueno, lo que podemos decir es que la historia, y tú muy bien lo dijiste, yo soy historiador, es una ciencia social. Entonces nosotros no podemos, historiadores cronistas, no podemos estar alimentando especulaciones. Entonces, ¿qué decimos? Hay teoría. Hay una teoría de que pueda ser un cementerio indígena. Sin embargo, hay algunas personas que con esos términos de cementerio indígena no están muy de acuerdo, porque recuérdate que los indígenas eran nómadas, entonces no era que iban a estar como hoy día nosotros, que estamos en un pueblo. Hasta un sitio exacto para enterrar. Estamos en un pueblo y el cementerio de ese pueblo está en un solo sitio. Bueno, entonces por eso algunos no creen mucho en eso. Hay otra teoría que puede ser producto de un deslave, que esta zona de acá fue una zona donde el agua arrojó toda esa osamenta que venía de la serranía. Repito, es una teoría. Este es un trabajo que está en pleno proceso, pero hay otro detalle interesantísimo, Jesús, y es que determinaron que la osamenta tenía una datación de más de 500 años. Impresionante. De más de 500 años. Impresionante. Es decir, que es imposible que esta osamenta que encontramos alrededor haya sido de gente que pereció en el terremoto de 1802. Entonces, fíjate tú que esta investigación que se está realizando acá en la capilla Santa Inés del Monte y en sus alrededores está cambiando la historia de este municipio. Le está dando luces a la historia de este municipio. Claridad a esta historia. Porque, mira, no está escrito,
pero era un rumor a gritos que estos huesos que están acá eran de personas que murieron tapiadas. Ah, bueno, me faltó esa quinta característica. Y es que los huesos no tienen traumatismo. Sanos. Entonces, ¿cómo es eso de que si has muerto tapiado, ninguno de tus huesos Fracturó. tenga una fractura, tenga un traumatismo? ¿Entiendes? Entonces, ¿y qué es lo bueno, Jesús? Que es ciencia. Son evidencias científicas la que le estamos dando al pueblo de Cocorote con respecto a esa osamenta. Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Continuar con la investigación. Continuar con la investigación porque, pero bueno, ellos son un grupo de investigaciones arqueológicas, se llama precisamente así, GUIAR UCB, Grupo de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad Central de Venezuela. Una de las cosas que ellos decían, por ejemplo, es que perfectamente esto acá se puede convertir en un museo comunal, porque hay evidencias que nos permiten pues ambicionar ese proyecto y obviamente atendido por la comunidad, sería ese museo. Hablándome de ese posible deslave en caso de que una de esas teorías quiere decir que indígenas habitaban la parte alta de estos cerros. Por supuesto, por supuesto. Nosotros genéricamente hablamos de girajaras, ¿no? Pero es que aquí hubo girajaras, ayamanes, ziparacotos, hubo los caquetíos, hubo varios pueblos indígenas que habitaban esta zona. Entonces, bueno, cualquiera de ellos pudiera ser, esa osamenta pudiera ser de cualquiera de esos pueblos. Bueno, interesante historia, Marcelino, porque además de que estamos tocando la parte religiosa o de la devoción del pueblo, pues también tiene otra parte que es la parte científica, la Claro. parte histórica, esa parte que pues Yaracuy Positivo pues estamos reflejando y es lo que queremos, educar e informar. Bueno, ojalá ya podremos entonces ver exactamente y por voz de ellos cuál es el avance. Ah, bueno, bien bueno lo que acabas de decir, porque entre otras cosas, ellos esto que te he dicho, nos los han mencionado de viva voz, ¿verdad? Pero nos traen en esta visita el informe ya con toda los estudios y con todo, digamos, los requerimientos técnicos de estas de esto que te he dicho, de estas conclusiones en torno a la osamenta. Haciendo este trabajo videográfico, quedé sorprendido porque la capilla de Santa Inés del Monte y el sector donde se encuentra no solo muestra un pasado de devoción religiosa, sino que podría convertirse en un importante vestigio de sus antepasados. Al avanzar las investigaciones científicas sobre el origen de los huesos indígenas, pudiera darle un gran salto histórico y cultural a la población de Cocorote y al estado Yaracuy.